Hay aeronaves que existen para volar y hay aeronaves que existen para cambiar el mundo. Lo que están a punto de ver esta noche no es un avión, es una declaración de poder, de ingeniería y de voluntad humana llevada hasta sus límites absolutos. Estamos hablando del C-5 Super Galaxy, el transportador más grande que ha operado jamás la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y les juro por mis 40 años amando la aviación, que cada vez que veo esta máquina moverse sobre la pista, siento exactamente lo mismo que sentí la primera vez. Una mezcla de incredulidad y admiración que me deja sin palabras durante varios segundos. Y eso no le pasa a cualquier avión. Imaginen una aeronave capaz de cargar 2 tanques M1 Abrams, 6 helicópteros completos y todavía tener espacio para más de 128,000 kilos de carga adicional. Imaginen una máquina que puede despegar desde California, cruzar el Pacífico, aterrizar en Japón y hacer todo eso sin escalas si las circunstancias lo exigen. Imaginen que el interior de esa aeronave es más largo que el primer vuelo de los hermanos Wright. Todo eso junto, en una sola máquina, volando hoy, ahora mismo, en misiones reales alrededor del planeta, eso es el C-5 Super Galaxy. Y esta noche lo vamos a desmenuzar de principio a fin. Para entender por qué existe el C-5, hay que retroceder a los años 60, un momento en la historia donde el mundo estaba dividido en 2 bloques que se miraban con desconfianza permanente y donde la capacidad de proyectar fuerza a distancia se había convertido en la variable más importante del equilibrio de poder global. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tenía en ese momento una flota de transportadores capaz de mover tropas y suministros, pero con una limitación fundamental que se hacía más evidente con cada nueva crisis internacional. No podían cargar el equipo más pesado del ejército. Los tanques se movían por barco. La artillería pesada se movía por barco. Los vehículos blindados se movían por barco. Y un barco tarda semanas en llegar al otro lado del mundo. En el contexto de la Guerra Fría, semanas era una eternidad. Si había una crisis en Europa, en Asia, en cualquier punto del planeta donde los intereses estratégicos norteamericanos estuvieran en juego, necesitabas poder poner blindados sobre el terreno en días, no en semanas. El C-141 Starlifter, que era el gran transportador de la época, era una aeronave formidable para su tiempo, pero tenía una limitación de tamaño que lo hacía incompatible con gran parte del equipamiento pesado del ejército y la infantería de marina. La puerta de carga simplemente no era suficiente, las dimensiones internas no alcanzaban, y esa brecha operacional, ese espacio entre lo que se necesitaba y lo que existía, fue exactamente lo que creó la demanda para una aeronave completamente nueva, diseñada desde cero, para una misión que nadie había intentado resolver a esa escala antes. El programa se llamó CXHLS, que en inglés significa Heavy Logistics System, y comenzó en 1964 con una competencia entre los principales fabricantes aeronáuticos del país. Lockheed ganó el contrato y en 1968 voló por primera vez el C-5 Galaxy, que en el momento de su debut era, sin discusión posible, el avión más grande del mundo. No el más grande de la Fuerza Aérea, no el más grande de los Estados Unidos, el más grande del planeta. Y eso, señoras y señores, era una afirmación que en aquella época tenía un peso simbólico enorme, porque significaba que los norteamericanos habían resuelto un problema que nadie más había podido resolver. Ahora bien, cuando uno ve el C-5 Super Galaxy por primera vez en persona, la experiencia es difícil de describir con palabras. Yo lo he visto muchas veces a lo largo de mi vida y les aseguro que nunca deja de impresionar. Hay aviones grandes y hay aviones que parecen edificios con alas. El C-5 pertenece definitivamente a la segunda categoría. Desde lejos parece que alguien tomó un hangar completo, le puso 4 motores enormes y lo lanzó al cielo. Cuando te acercas y empiezas a caminar debajo de sus alas, que se extienden más de 67 metros de punta a punta, y digo 67 metros, que es aproximadamente la longitud de un campo de fútbol americano sin las zonas de anotación, empiezas a tener una idea real de lo que significa esta máquina. Pero la característica visual más impactante, la que diferencia al C-5 de cualquier otra aeronave en el mundo, es esa nariz. Porque el C-5 no tiene una nariz normal, tiene lo que los ingenieros llaman el visor,
una sección delantera completa que se abre hacia arriba, girando sobre el fuselaje como si el avión estuviera levantando la cabeza para bostezar, y cuando esa nariz se abre, lo que queda es una entrada de carga frontal del tamaño de una casa. Solo el visor, esa cubierta delantera que se levanta, pesa más de 2.700 kilos y mide 6 metros de diámetro. Se abre en aproximadamente 45 segundos y cuando está completamente levantado, revela una abertura que te corta la respiración. ¿Por qué existe esa nariz que se abre? Porque los diseñadores del CE-5 entendieron que para maximizar la eficiencia de carga y descarga en zonas de operaciones donde cada minuto cuenta, necesitaban dos entradas de carga independientes, una en la parte trasera, que es el esquema convencional de casi todos los transportadores militares, y una en la parte delantera. El único problema es que en la parte delantera está la cabina de vuelo. Entonces, la solución fue elevar la cabina sobre el fuselaje y crear debajo de ella esa abertura frontal gigantesca. El resultado es un sistema de lo que llaman carga de paso continuo, donde puedes cargar por la parte de atrás y descargar por la parte de adelante al mismo tiempo, o viceversa, cortando a la mitad los tiempos de operación en tierra. Y aquí es donde empieza la magia de la ingeniería, porque el C-5 también tiene la capacidad de arrodillarse, literalmente. El tren de aterrizaje está diseñado para poder retractarse parcialmente de tres formas distintas: arrodillamiento trasero, arrodillamiento delantero y arrodillamiento nivelado, donde toda la aeronave desciende simultáneamente hasta que la rampa de carga trasera toca el suelo. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando vas a cargar un tanque, un vehículo blindado, un camión de 18 ruedas, la pendiente de la rampa no sea tan pronunciada que pueda dañar el equipo o poner en riesgo a las personas que están operando la carga. El avión se agacha para que la carga entre con facilidad y seguridad. Si eso no es ingeniería elegante, no sé qué lo es. El tren de aterrizaje del C-5 merece un capítulo aparte porque es una solución de ingeniería que me parece absolutamente fascinante. 24 ruedas en los 4 bogies principales, 4 ruedas más en el tren de morro, 28 ruedas en total, cada una de aproximadamente 1,20 m de diámetro. Pero el detalle que me hace sacudir la cabeza cada vez que lo recuerdo es cómo se retraen los bogies principales. Son tan grandes que simplemente no pueden plegarse hacia adentro del fuselaje como en un avión convencional. No hay espacio. Entonces los ingenieros diseñaron un sistema donde cada bogie rota 90 grados sobre su eje horizontal y luego sigue un riel guía que lo lleva hasta su bahía de almacenamiento. El tren de aterrizaje literalmente da una vuelta antes de guardarse. Es el tipo de solución que solo existe cuando te enfrentas a un problema que nadie había resuelto antes y tienes que inventar la respuesta desde cero. Y hay otro detalle del tren de aterrizaje que es operacionalmente brillante. Los bogies traseros pueden castear hasta 20 grados, lo que significa que cuando el piloto necesita hacer un viraje de 180 grados en tierra, puede hacerlo dentro de un radio de menos de 46 metros. 46 metros. Para un avión que tiene casi 68 metros de longitud. Eso es como pedirle a un camión articulado de 20 metros que gire dentro del estacionamiento de un supermercado. No debería ser posible y sin embargo es exactamente lo que hace el C-5 gracias a ese sistema de dirección en los bogies traseros. Ahora hablemos de los números reales, porque cuando se trata de capacidad de transporte estratégico, los números son lo que separa la retórica de la realidad. El CE-5 Super Galaxy puede cargar hasta 180,000 kilos de cargo. 180,000 kilos. Para que eso tenga sentido en términos cotidianos, un automóvil familiar pesa aproximadamente 1,500 kilos. Estamos hablando de la capacidad de cargar el equivalente a 120 automóviles en un solo avión, que vuela a casi 800 kilómetros por hora. La bodega de carga mide 5 metros y 80 centímetros de ancho, 4 metros y 11 centímetros de alto y 36 metros con 87 centímetros de largo. Ese último número es el que me gusta mencionar siempre porque tiene una comparación histórica que no puedo dejar de usar. El interior de la bodega del C-5 es más largo que el primer vuelo controlado y sostenido de los hermanos Wright el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, que cubrió exactamente 36 metros. En el tiempo que transcurrió entre aquel vuelo histórico de 12 segundos y el primer vuelo del C-5 Galaxy en 1968, la humanidad pasó de volar 36 metros a construir un avión cuya bodega interior es más larga que ese vuelo. 65 años de progreso tecnológico condensados en esa comparación. En términos de paletas de carga estándar,
El C-5 lleva 36, que es el doble de lo que puede transportar el C-17 Globemaster III y 6 veces lo que puede cargar el C-130 Hércules. Es el campeón absoluto del transporte de carga aérea pesada, sin ningún competidor cercano dentro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y cuando hablo de lo que puede cargar, no estoy hablando solamente de paletas con suministros. Estoy hablando de 2 tanques M1 Abrams, que pesan más de 60 toneladas cada uno. Estoy hablando de 6 helicópteros de tamaño mediano. Estoy hablando de camiones semirremolques completos, embarcaciones de la Marina y en versiones modificadas especiales, incluso satélites de la NASA. Y antes de que alguien pregunte, sí, también han calculado que caben aproximadamente 3.2 millones de tortillas. No soy yo el que inventó ese dato. La planta motriz del C5M Super Galaxy, que es la versión modernizada que opera actualmente, lleva 4 motores General Electric C F6-80C2 con un diámetro de más de 2 metros cada uno. Esos motores generan más de 22.000 kilogramos de empuje por unidad, sumando más de 90.000 kilogramos de empuje total. Son motores en los que literalmente cabe un ser humano parado dentro, y esa potencia es la que le permite al C5 despegar con hasta 380.000 kilos de peso bruto total y alcanzar velocidades de crucero cercanas a los 800 kilómetros por hora. La autonomía de combustible es otro número que me parece casi absurdo cuando lo escucho por primera vez. El C5 lleva aproximadamente 150.000 litros de combustible en sus tanques, que en peso son alrededor de 120.000 kilos de queroseno, más combustible que el que cargan muchos aviones cisterna. Con ese combustible, dependiendo del peso de la carga, puede volar entre 5.000 y 8.000 kilómetros sin repostar, lo que en términos de tiempo de vuelo son entre 12 y 16 horas. Conocen cuando lo ven desde fuera, tiene literas. No metafóricamente, no es un eufemismo. Tiene 6 camas reales distribuidas en 2 cuartos de descanso, donde los pilotos y los ingenieros de vuelo pueden turnarse para dormir durante las misiones más largas. Porque en una misión de 13 horas volando de la costa este de los Estados Unidos hasta Turquía de apoyo o dignatarios, según la misión. Hay más baños, otra galería de preparación de alimentos y lo que se describe como un pasadizo secreto que lleva hasta la parte superior de la cola a 19 metros y medio de altura sobre el suelo, donde el personal de mantenimiento puede acceder desde el interior para trabajar en la estructura de la cola sin necesidad de equipos externos. 19 metros y medio. Eso es la altura y especialmente en el aterrizaje. El Loadmaster tiene que anticipar todos esos cambios, incluida la pérdida progresiva de peso del combustible durante el vuelo y ajustar su planificación en consecuencia. Las misiones del C5 Super Galaxy cubren prácticamente todo el espectro de las operaciones militares y de respuesta a crisis. En su función de transporte estratégico convencional, recoge equipamiento del Ejército o la Marina en bases de los Estados Unidos, hace escalas técnicas en Europa, habitualmente España o Alemania, y entrega la carga en el Medio Oriente o Asia Central, o sale de la costa oeste, toca Alaska o Hawái para repostar y descansar la tripulación, y continúa hasta Guam, Filipinas, Japón o Corea. Una misión típica de este tipo tarda aproximadamente una semana entre ida, descarga, descanso reglamentario y vuelta. Pero también hay misiones más complejas, como las que menciona uno de los pilotos del video: llevar suministros de limpieza para derrames de petróleo a Filipinas después de un desastre ambiental, o transportar sistemas de filtración de agua a Hawái durante una crisis de abastecimiento. El C5 no es solamente un instrumento de poder duro. Es también una herramienta de respuesta humanitaria de primera línea, capaz de entregar capacidad crítica donde se necesita en horas en lugar de semanas. Hay un momento histórico que aparece en la transcripción y que no puedo dejar pasar porque resume perfectamente la mentalidad de quienes operaban el C5 en sus primeros años de servicio. En 1974, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cargó un misil balístico intercontinental dentro de un C5 Galaxy, lo voló hasta el centro del Océano Pacífico, abrió la rampa trasera en pleno vuelo y lanzó el misil.
El ICBM cayó durante varios segundos, encendió su motor de cohete y ascendió hasta altitud de operación. La prueba demostró que era técnicamente posible lanzar misiles balísticos intercontinentales desde el interior de un avión de transporte en movimiento, lo que habría dado a los Estados Unidos una capacidad de segundo golpe nuclear prácticamente imposible de detectar o interceptar. El programa nunca se operacionalizó porque los submarinos nucleares resolvieron ese problema de una manera más eficiente, pero el simple hecho de que se haya intentado y demostrado dice todo lo que hay que saber sobre la filosofía operacional detrás del C-5. Si necesitas hacerlo, encuentras la manera. El mantenimiento de una aeronave de este tamaño es en sí mismo una operación que requiere infraestructura especializada. Los hangares donde se realiza el mantenimiento mayor del CE-5 en Travis Air Force Base son estructuras que compiten en escala con la propia aeronave. Cuando tienes un avión de 68 metros de longitud y casi 68 metros de envergadura, necesitas un hangar que pueda albergarlo completamente y donde los técnicos puedan trabajar en todas sus superficies, con plataformas y equipos de elevación a escala. El equipo de mantenimiento incluye especialistas en aviónicos, en sistemas hidráulicos, en propulsión, en estructuras metálicas y en sistemas de rigging de carga, porque ninguna especialidad por sí sola puede cubrir la complejidad de esta aeronave. Es un trabajo de equipo en el sentido más literal de la palabra. Me pregunto si alguna vez han pensado en lo que significa para un piloto colocarse frente a los controles de una aeronave que puede pesar hasta 380,000 kilos. El panel de instrumentos del C-5M Super Galaxy incorpora una cabina de vidrio modernizada que fue instalada en la actualización de mediados de los años 2000, reemplazando los instrumentos analógicos originales de los años 60, pero hay algo que permanece igual desde el primer día. El avión tiene dos conjuntos de palancas de gases, uno para el piloto y otro para el copiloto, mecánicamente vinculados entre sí porque la cabina es tan ancha que compartir un solo conjunto de palancas como en aviones convencionales no es práctico. Cuando el piloto mueve sus palancas, las del copiloto se mueven exactamente igual. Es un detalle pequeño, pero cuando lo ves por primera vez, te das cuenta de que cada centímetro de este avión fue diseñado pensando en que las dimensiones de la máquina crean problemas de operación que no existen en ningún otro avión. En tierra, el C-5 también presenta desafíos únicos de maniobrabilidad. Con casi 68 metros de envergadura, el piloto que está taxiando necesita tener en mente en todo momento la posición de cada punta de ala respecto a los obstáculos de la pista, los hangares, los otros aviones y las infraestructuras del aeródromo. Para ayudar en esta tarea, hay personal a bordo designado específicamente como escáneres, que observan desde las ventanillas y alertan a los pilotos sobre cualquier obstáculo que pueda estar en la trayectoria de las alas. Y gracias al sistema de caster en los bogies traseros que mencioné antes, la aeronave puede completar un viraje de 180 grados dentro de un ancho de 46 metros, algo que para su tamaño es simplemente extraordinario. Cuando pienso en el CE-5 Super Galaxy y en lo que representa después de más de 50 años de servicio continuo, pienso en algo que va mucho más allá de los números y las especificaciones técnicas. Pienso en cuántas crisis se resolvieron más rápido porque esta aeronave existía. ¿Cuántas tropas llegaron a tiempo? ¿Cuántas toneladas de suministros humanitarios llegaron a lugares donde la única alternativa habría tardado semanas por mar? Pienso en los pilotos que han pasado 13 horas seguidas sobre el Atlántico o el Pacífico, rotando en sus literas de a 2 horas, manteniendo esa carga crítica en movimiento. Pienso en los Loadmasters, calculando con precisión milimétrica cómo distribuir el peso de 2 tanques de 60 toneladas para que el centro de gravedad del avión se mantenga dentro de parámetros durante todo el vuelo. Pienso en los ingenieros de vuelo que conocen cada sistema de esta máquina y que resuelven problemas en el aire sobre el océano cuando no hay otra opción que seguir adelante. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha ido modernizando el C-5 con el programa de actualización que produjo la variante M, con nuevos motores,
nueva aviónica, nuevos sistemas de vuelo, extendiendo la vida útil de una aeronave que ya tenía décadas de servicio y que sigue siendo irreemplazable en su categoría. No existe hoy ninguna otra aeronave en el inventario occidental que pueda hacer lo que hace el C-5. El C-17 Globemaster III, que es un avión excelente, lleva la mitad de la carga. Ningún avión civil puede operar en las pistas cortas y sin preparar, donde el C-5 tiene que aterrizar en zonas de operaciones. La combinación de capacidad de carga, alcance y capacidad de operar en condiciones adversas hace al C-5 único, irrepetible y francamente insustituible en el futuro previsible. Y ahora quiero preguntarles algo directamente, porque creo que esta es una pregunta que divide a los apasionados de la aviación en dos campos muy claros. ¿Creen ustedes que los Estados Unidos deberían invertir en desarrollar un sucesor del C-5, una nueva generación de supertransportador estratégico con tecnología del siglo XXI, propulsión más eficiente, materiales compuestos avanzados y mayor automatización? ¿O creen que con las modernizaciones actuales el C-5M Super Galaxy puede y debe seguir siendo la columna vertebral del transporte estratégico pesado norteamericano por las próximas décadas? Es una pregunta genuina que no tiene una respuesta obvia, porque tiene argumentos técnicos, económicos y estratégicos de enorme peso en ambos lados. Quiero leer sus opiniones en los comentarios. Escríbanme, discutan entre ustedes, porque una comunidad de apasionados por la aviación se construye exactamente así, con debate serio, con argumentos concretos, con respeto por quien sabe más que uno en algún aspecto. Si llegaron hasta aquí en este análisis es porque son exactamente el tipo de persona para la que hago esto. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, activen la campanita, porque esta comunidad que estamos construyendo juntos es de personas que aman la aviación de verdad, que quieren entender cómo funcionan las cosas, que se emocionan con una solución de ingeniería elegante, igual que se emocionarían con una obra de arte. Llevan décadas acompañándome en este camino. Y cada vez que abro un nuevo video con la misma energía con la que abrí el primero, es porque ustedes están del otro lado. Yo soy Álvaro Mendoza y mientras haya máquinas como el C-5 Super Galaxy volando sobre nuestras cabezas, seguiremos aquí para contarles cada detalle. Hasta la próxima.